Bueno, hermanos, hemos visto que en la gloriosa unión del creyente con Cristo, ¿verdad? Hay ciertos títulos que se les da a la iglesia. Por ejemplo, ya vimos que cuando nos unimos a Cristo, a la iglesia se le llama la esposa de Cristo. Y también hemos visto otro título que es el que de Cristo. El cuerpo de Cristo. Gracias, hermano. La esposa tiene la responsabilidad de ser fiel a su esposo y entonces la iglesia tiene que ser fiel a Cristo y el cuerpo debe someterse a la cabeza. La semana pasada vimos que cada uno es un miembro individual de este cuerpo y en este cuerpo cada miembro tiene su función. En la iglesia cada creyente tiene algo que el Señor le ha dado para que haga. Y el propósito de las varias funciones de cada creyente es para edificación del resto de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo dio dones a los creyentes, a cada uno de nosotros que decimos y que es una realidad de nosotros, que somos creyentes, creemos en Cristo. El Espíritu Santo nos ha dado un don para edificar a los demás. Eso es lo que hace un miembro en un cuerpo, ¿verdad? Un miembro trabaja para el bien de todo el cuerpo. Así que así somos nosotros en Cristo. Nosotros tenemos dones que Dios nos dio y son para la persona que está al lado tuyo, alrededor tuyo. Ahora, vimos que el Espíritu Santo le dio a la iglesia dones espirituales. Le dio ciertas habilidades para edificar a la iglesia. No vimos todos porque dijimos que varios de los dones de esa lista ya no, Dios ya nos los da, ¿verdad? Decimos que cesaron de darse, que el don, bueno, les pregunto a ustedes, ¿cuáles dones ya Dios no da? Las lenguas, ¿verdad? Ese no se da y por lo tanto, si no hay lenguas, tampoco la interpretación de lenguas. ¿Cuál más? De sanidad, ¿verdad? Ese tampoco no se da. ¿Hay otro? Los profetas, ¿verdad? No se da, no hay persona que puede decir como Ágabo le dijo a Pablo, así que hermano, no te preocupes, yo nunca voy a venir a ti y tomar tu cinturón y decirte, el hombre que le pertenece este cinturón le va a ser arrestado por el policía de Holland. No, yo nunca te voy a decir eso porque no hay profetas. Am, sí. El don de sanidad sí es espiritual. Ajá. Porque yo al menos he visto sanidades Ujú. instantáneas para el Señor. Aún todavía está. Que depende de quién lo vea o quién lo haga, es otra cosa. Sí, O de las iglesias. Pero la sanidad todavía existe. sí. Yo lo he visto. Sí, no, lo que estamos diciendo con esto, hermanos, y lo hablamos, es no que los dones, estamos hablando acerca de los dones y individuos que reciben estos dones, no estamos hablando acerca de el hecho mismo, porque nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que cuida a su pueblo y que Él es soberano, así que si Él en algún momento hay un hermano, hay uno de sus hijos, él puede sanarlo, pero estamos diciendo que a personas individuas este don no se le da y esa persona no puede nomás de repente decir, esta hermana, este hermano va a ser sanado y va a ocurrir. No, eso ya no está, porque eso era para señal en la primera iglesia, pero ahora ya no se necesita. El Señor sí puede, como dijo la hermana, sanar milagrosamente. Nosotros no dudamos eso. Pero sí, que son usados por un individuo, exactamente. Ahora, esos dones eran necesarios al principio de la iglesia, pero ahora no. Además, vemos que Pablo exaltó un don sobre los demás, o sea, él habló acerca de esos dones, ¿verdad? De las lenguas y de las sanidades y de los milagros, pero después dijo, pero deseen este don sobre todos, porque este es mejor. ¿Y cuál era? Sí, ¿verdad? De la profecía. Porque Pablo quería que la palabra de Dios se conociera y se entendiera. El profeta del Nuevo Testamento, hermanos, más que ser un tipo de... Ustedes conocen a Walter Mercado, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo conocen, ¿verdad? Más que ser un tipo de Walter Mercado y decir, las estrellas dicen que... ¿No? No. No hay ese tipo de profeta que te puede decir lo que va a ocurrir en el futuro.
Pero más que ser es eso, sí había eso en el don de profecía, pero el enfoque era que un individuo a quien Dios le daba revelación de sí mismo y se revelaba a él y de su voluntad para la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Así que Dios am, daba profetas para revelar su voluntad a la iglesia mientras se escribía las escrituras del Nuevo Testamento. Ahora, yo quería am, seguir y hablar acerca de otro título de la iglesia, pero eh, no quisiera dejarnos, hermanos, sin que, porque la semana pasada yo puse un enfoque en eso, ¿no? Que el mejor don que deberíamos desear es de que la palabra de Dios haya alguien en la iglesia que pueda predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es una gran bendición para el pueblo de Dios. Pero, ¿qué tal si tú dices, ok, Pablo deseaba que la iglesia primera tuviera el don de profecía para escuchar la palabra de Dios? Entonces nosotros debemos estar agradecidos que Dios nos ha dado hombres que Dios ha preparado para predicar la palabra. Amén. Nosotros damos gracias a Dios que Él nos ha dado un pastor y le pedimos que levante más hombres, ¿verdad?, que prediquen la palabra de Dios. Pero tú dices, bueno, si ese es el don que deberíamos buscar, pero yo no soy predicador, entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Tengo yo un don? Eh, sí, sí tienes. Y vamos a ver los que Pablo menciona, y esto es importante, hermanos, porque les hago una pregunta para introducir una mejor. ¿Cuál vino primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cuál es? ¿La gallina? Bueno, ¿cuál fue? Ahí está, ¿verdad? Los dos. Los ¿De dónde vino el huevo? Primero son los animales. muy interesante la pregunta, ¿no? Pero tengo una pregunta mejor, eso nomás para que nos relajemos. ¿Cuál libro de la Biblia vino primero? ¿Romanos o Primera de Corintios? Porque en tu Biblia está primero Romanos y después Primera de Corintios. Así que, ¿cuál vino primero? Ahí sí ya no se atreven a responder. ¿Cuál fue, hermanos? ¿Romanos o la carta a los Corintios? Sí, pero ¿cuál fue escrita primero y enviada primero? La carta a los Corintios fue la que fue escrita primero. Pero Romanos está adelantada porque es muy importante, ¿no? Nos enseña, como han dicho otros predicadores, es lo más cercano que tenemos como iglesia a una teología sistemática en la Biblia. O sea, Pablo habla de todo lo que creemos como creyentes, como cristianos, ahí en Romanos. Así que es muy importante tener Romanos en cuenta. Pero Primera de Corintios fue escrita antes de Romanos. Entonces, cuando Pablo menciona la lista de dones en Primera de Corintios 12 y después en Romanos 12 también tiene otra lista, es interesante porque los dones que mencionó en Primera de Corintios 12 ya no se ven tanto en Romanos 12. Así que vamos a Romanos 12, hermanos, porque la lista en Primera de Corintios 12 está llena de dones que ya no están en la iglesia. Las lenguas, la profecía, am, am, los milagros y la sanación, ¿verdad? Pero mira lo que dice Romanos 12, versículo 4. Y vamos a leer hasta el versículo 8. ¿Qué les parece, hermanos, si leemos todos juntos, por favor? Cuando estemos ahí, Romanos 12, 4. A la cuenta de 3.
Uno, dos, tres. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí, hermanos. Ahí, hermanos, está esa lista de dones que da el Espíritu Santo. Pero si ustedes se dan cuenta, la única que se encuentra ahí, que está en 1 Corintios 12, una carta que fue escrita antes, ¿cuál es el único don que tienen iguales? La profecía. Es el único don que se encuentra en ambas listas. ¿Por qué? Porque Pablo otra vez quería, deseaba que todo el pueblo de Dios, la iglesia, conociera su voluntad. Por eso la profecía es tremendamente importante. Y por eso la menciona en ambas listas. Pero hay otros dones ahí. Y yo quiero ver algunos en esta mañana, porque como dije, bueno, yo no soy predicador, quizás dirás tú, pero tú tienes un don. Y tomo este tiempo, hermanos, para advertirnos. Como dije la semana pasada, a veces nosotros podemos decir, bueno, es que yo no tengo el don de servicio, así que yo no tengo que limpiar los baños en la iglesia. O yo no tengo el don de esto, y por lo tanto ese no es mi trabajo, que lo haga Él tiene el don. No, hermanos, nosotros no podemos decir eso. Nosotros tenemos que servir y buscar oportunidades para servir a nuestro Señor, y Él mismo hará muy claro mientras le servimos cuáles son nuestros dones, pero tenemos que buscar toda oportunidad para servirle. Vamos a ver ya vimos el don de profecía, así que vamos a ver el don de servicio. Ahí dice Pablo, versículo 7, o si de servicio en servir. La palabra servicio que menciona Pablo es la palabra diaconeo, la misma que se usa, claro, de los diáconos, y significa servicio de un siervo doméstico, de un criado. Y podemos ver un ejemplo de esto en Lucas 17:7. ¿Qué hace un criado, hermanos? ¿Qué hace una persona, un siervo que está en cargo de una casa? Nómbreme algunas tareas que tiene que hacer el siervo. Sí, ¿verdad? Tiene que cuidar la casa, ¿verdad? De que no robe nadie. ¿Qué más? Mantenerla limpia, ¿verdad? Tiene que estar todo limpio porque él es el siervo y hay un amo y el amo lo quiere limpio, ¿verdad? Lucas 17:7. Varias tareas que tiene el siervo, el criado de una casa, ¿no? Lucas 17:7 nos dice esto. El Señor hablando dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? O sea, lo que está diciendo el Señor es que lo que le va a decir al siervo, su amo, es, ok, ya acabaste tu trabajo afuera, ahora sírveme a mí. No, tú comes después de que acabes todo tu trabajo. Entonces, el siervo, el criado de una casa, tiene que hacer cosas así, ¿no? Cosas que parecen insignificantes, pero muy importantes de hacer. Tiene que cuidar de la casa. Y es lo que está diciendo Pablo ahí. Si de servicio, si tú tienes el don de servicio, en servir. Y está hablando de un servicio de un criado de casa. Y el criado de casa tiene que hacer cosas como mantener una casa, ¿no? Tiene que lavar platos, tiene que lavar ropa sucia, tiene que limpiar la casa, tiene que limpiar las recámaras, ¿verdad? Los baños, cosas que quizás no son muy agradables, pero las tiene que hacer. Así que el siervo tiene que hacer estas cosas.
Ahora, quisiera mostrarle dos ejemplos más donde se encuentra esto. Una la encontramos en Mateo 8:14. El Señor, el Señor, por medio de Pablo, está diciendo que si tienes un don de servicio, es para servir en modo de un criado, de un esclavo de casa. En Mateo 8:14, el Señor nos da un ejemplo cuando sana a la suegra de Pedro. Dice ahí, Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y ¿qué hizo, hermanos? Le servía, le estaba ahí dando de comer, le estaba buscando en cualquier manera que ella podía servirles, cuidar de ellos, les servía. Así que eso es lo que significa el servicio del cual está hablando Pablo cuando está diciendo el don de servicio, de hacer cosas como preparar comida, como lavar platos, como limpiar baños, cosas que parecen insignificantes a nosotros, ¿no? Porque eso pasa en la iglesia, ¿no? Eso pasa cuando hay algo que resalta más que otro. Cuando hay una persona que predica, eso se parece que es el de todo, ¿no? Eso es más importante que el limpiar baños. Pero no es así. Todos son importantes. Un ejemplo más se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 2, donde vemos que Marta también hacía algo similar a la suegra de Pedro. Juan 12:2 nos dice acerca de Marta. Dice, bueno, versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué hacía? Servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Había una cena. Y hermanas, ustedes creo que conocen, hermanos también, ¿no? Un poco. ¿Qué, qué trabajo hay en preparar una cena, ¿no? Para mucha gente. Y eso es lo que estaba haciendo Marta. Y eso es lo que tiene que hacer la persona a quien le es dado el don de servicio. Dios da a ciertos el don de servicio en las cosas pequeñas. Dios, claro, hermanos, da a ciertos hombres que llegarán a ser oficialmente diáconos este don. Pero Pablo está hablando de habilidades espirituales y esas habilidades serán obvias en la persona que las tiene. Pablo las llama manifestación del Espíritu, o sea, algo que puede ser visto. Van a haber hombres que claramente se verá en ellos que Dios les ha dado el don de servir en las cosas que parecen ser insignificantes. Hombres, mujeres que están dispuestos a limpiar baños, a pasar perdón, se me va la aspiradora, gracias, de poner sillas, de levantar mesas. Hombres que están dispuestos a hacer eso. Pero esto, hermanos, no nos remueve la responsabilidad de servir a los demás, a mí y a ti. No podemos otra vez decir, no, yo no tengo ese don, así que yo no tengo que hacer esas cositas pequeñas. No podemos decir eso. A todos Dios nos ha mandado a servir en la iglesia. El Señor mismo nos dejó un ejemplo de hacer esto. Mira lo que dice, estamos en Juan, ¿verdad? Vamos a Juan 13, un capítulo más adelante. Juan 13. Mira el gran ejemplo que nos dejó el Señor al servicio. Dice ahí, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 12 sigue y dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy,
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor está diciendo con esto que Él, lo vemos en Marcos, donde Él dice que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para hacer qué? Para servir. El Señor Jesús, el Rey del universo, a quien le pertenece todas las cosas del universo, todo el universo es suyo, se hizo un hombre y se puso una toalla y empezó a limpiar los pies sucios de sus discípulos. El gran real, el príncipe real, se arrodilló y hizo una obra de un esclavo, de un siervo. Y tú y yo, hermanos, también tenemos que hacer lo mismo. Al de servicio, que sirva. Otra cosa que menciona ahí Pablo en Romanos 12 es la enseñanza. Y yo quiero, hermanos, que veamos Hechos capítulo 13, versículo 1. Antes de seguir ahí, también quisiera dar una aplicación rápidamente acerca del servicio. Hermanos, nosotros tenemos un diácono en esta iglesia y nosotros tenemos que dar gracias a Dios por ese diácono. Él hace cosas, como dice aquí, de siervo. Él hace cosas que son pequeñas y que nosotros quizás decimos, no es importante, yo no lo tengo que hacer, pero Él las hace. Yo he visto muchas veces a ese hombre ir después del culto y sacar todas las basuras y tirarlas afuera. Eso es servicio. Eso es lo que es un trabajo de un siervo. Pero ahora, hermanos, una cosa que nosotros deberíamos preguntarnos es, ¿estamos orando para que haya más diáconos? Porque recuerda que en la iglesia primera hubo 7. Claro que había más en esa iglesia, había como unos 3,000 al principio, pero nosotros también necesitamos más diáconos. Hay mucha obra que hacer y nosotros deberíamos pedir y rogarle al Señor que siga levantando hombres para este servicio. Bueno, enseñanza, Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice ahí, si alguien lo puede leer, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hasta ahí, por favor, gracias. Dice ahí que había profetas y maestros. O sea, el don de enseñanza era distinto del de profecía. El profeta recibía revelación de Dios, ¿verdad? Él recibía lo que Dios quería que la iglesia supiera, porque otra vez no estaba el Nuevo Testamento. Pero el maestro era uno que enseñaba lo que ya se había dado a conocer. El maestro divulgaba, extendía las doctrinas. Eso es lo que significa cuando dice enseñanza. Didascalo es enseñar doctrina, dar enseñanza. Las enseñanzas, él extendía las enseñanzas del Señor Jesús, de los apóstoles y los profetas, que ya se habían revelado por los profetas. Ahora, hay una distinción. El predicador es un heraldo, ¿verdad? Un predicador es una persona que se levanta y alza la voz y dice por el que es enviado, esto es lo que dice el que me ha enviado, ¿verdad? Dice su mensaje. Es una proclamación, se alza la voz. Como dice en Isaías 40, ¿verdad? Cuando dice el Señor a Isaías, súbete a un alto monte y declara, ¿no? Eso es un predicador, un heraldo enviado por alguien que proclama su mensaje. El maestro no es necesariamente un predicador, pero su rol es tremendamente importante. Uno de los nombres que tenemos
los cristianos es los discípulos de Cristo, somos sus seguidores, pero esa palabra significa un estudiante, una persona que se sienta a los pies de un maestro y escucha su enseñanza y lo sigue y hace lo que él enseña. Discípulos. Nosotros somos estudiantes del Señor Jesús. El maestro en la iglesia enseña lo que dicen las Escrituras, y mientras más entendemos, más crecemos como discípulos, más obedecemos a nuestro Señor. Vamos por favor a Colosenses 1, donde ahí Pablo nos muestra cuál es el propósito de la enseñanza. Ok, tú vas a escuchar algo y vas a recibir información, pero ¿qué propósito tiene eso? Que haya un maestro que te enseñe las doctrinas de la Biblia, lo que enseña la Biblia. ¿Para qué te sirve a ti? Colosenses 1:25. Dice Pablo, de la cual fui hecho ministro, está hablando de la iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahí está anunciando la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dios quiere, hermano, que tú conozcas más acerca de su palabra, que conozcas más acerca de lo que Él quiere para tu vida. Y esta es la esperanza, la gloria del misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él quiere, hermanos, que tú conozcas a Cristo, a Dios, y lo que Él ha hecho en la redención. Por eso yo si les animaría, como estamos teniendo la biblioteca, ¿verdad? Si encuentran ahí un libro, no sé, hermana Elda, si hay allí, o la hermana Violeta, no sé quién está encargado, pero si hay allí un libro de teología sistemática, porque es muy, muy beneficioso para ti. Si tienes toda la Biblia en orden en tu mente, sería muy bueno para ti tener eso en orden, porque Dios dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Él quiere que tú sepas más y más acerca de de quién es Él, lo que Él ha hecho y lo que va a hacer, lo que está haciendo ahorita en tu vida. Es por eso que Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que tú eres, creyente. Dios está cerca de ti, está en ti, la esperanza de gloria. Nosotros nos gloriamos en eso, que tenemos el Espíritu de Dios y le buscamos. A quien anunciamos, dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él enseña, dice, a todo hombre, y con este propósito, para que todos sean presentados delante de Cristo perfectos, maduros, que hayan crecido. Dios dio dones de enseñanza a su iglesia. Hay personas que pueden enseñar a otros, pero el Señor desea que todos puedan hacer esto, pues el deseo del discípulo es aprender y avanzar. El discípulo el estudiante de cualquier materia no le agrada seguir en el mismo nivel del cual empezó, ¿verdad? Cuando tú eres niño y querías aprender a montar bicicleta, tú querías estar solo, ¿verdad? Que ya no te empujara, que ya no te ayudara un padre o un tío o cualquier cosa. Tú querías hacerlo tú mismo, tú querías avanzar. Un estudiante quiere avanzar al próximo nivel, no quiere estar en el mismo lugar, porque eso es contrario. El estudiante está buscando recibir información y crecer. Ese es el propósito de la educación. Jóvenes que están aquí, si tú estás en la escuela ahorita, ese es el propósito de tu educación, que tú crezcas acerca de la verdad de Dios en este mundo, que tú puedas ver la verdad en este mundo y crecer, porque toda la verdad viene de Dios. Ahora, nosotros buscamos, cada estudiante, cada discípulo busca avanzar en nivel de aprendizaje. Su deseo es de llegar al punto de conocer tanto como su maestro.
Para nosotros eso es imposible, porque nuestro Maestro conoce todas las cosas. Pero mira lo que dice el Señor. Se los leo rápidamente. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. El discípulo quiere llegar al nivel. Tiene un ejemplo ahí en su maestro conoce bastante y él quiere llegar a ese nivel. Es la razón por la cual estudia. O como dice la Biblia de las Américas, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta, le satisface, él está agradado, el discípulo, cuando llega a ser como su maestro. Es lo que queremos como creyentes. Queremos llegar a ese nivel, más y más, a la estatura de Cristo. Por eso el Señor le dice a una iglesia que tenía muchas personas que ya deberían haber avanzado en su conocimiento. Les dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, el creyente debe de estar avanzando siempre, porque el Señor dijo en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, que nosotros vamos de ¿qué? De gloria en gloria, grados y grados y grados de más y más gloria, cuando más conocemos al Señor. Pero mira lo que le dice, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, hay muchos que ya ha pasado años y años y ya deberían ser maestros. Una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Cuánto tiempo has tú proclamado ser creyente? Y has llegado a un nivel donde cuando alguien te hace una pregunta, tú puedes responderla bíblicamente. Tú puedes dar una respuesta que agrada más que nadie al Señor. Deberíamos de ser ya muchos aquí maestros. Le damos gracias a Dios que sí ha levantado a muchos. Yo he visto el crecimiento de muchos y cómo les gusta, cómo desean escuchar una predicación bíblica y cómo ellos, como dice ahí en ese, en ese letrero que la hermana puso acerca de la biblioteca Berea, ella puso la cita de 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso lo estamos viendo más y más en los maestros de esta iglesia. Amén por eso. El Señor está bendiciéndonos a nosotros. Pero otra vez, la exhortación todavía está ahí. Para unos damos gracias y para otros decimos y oramos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Hay unos a quien Dios le da el don de enseñanza, pero todos deberíamos anhelar ser maestros. El maestro es un discípulo que por la gracia de Dios ha avanzado en su conocimiento de Dios y su palabra, ha crecido en su vida espiritual por eso. Y después esa persona va y le enseña a otros, ya sea niños, ya sea adultos, pero les enseña, discipula a otros. Bueno, ahí hay dos dones. ¿Cuál era el primero? De servicio, el diaconeo, ¿verdad? De servir en cosas que parecen ser insignificantes. Y el segundo, la enseñanza, ¿verdad? Que Dios da dones de enseñanza y todos nosotros debemos de buscar esos dones, de servir y de enseñar. Pero quisiera ver uno último que menciona Pablo en Romanos 12:7. 8. La exhortación la voy a dejar porque voy a tratar con eso, si Dios permite, en otro título de la iglesia, que es el templo de Dios. Pero quisiera ver cuando dice ahí Romanos 12:8, Pablo dice, el que reparte con liberalidad. Reparte. ¿Qué significa repartir, hermanos? Si yo hoy tuviera chocolate y
lo puedo quebrar en pedazos y lo empiezo a repartir, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando, ¿verdad? Es mío, yo tengo un solo chocolate y lo empiezo a quebrar en pedazos y se lo doy a cada uno de ustedes, ¿verdad? Quisiera yo tener chocolate en este momento, pero no tengo, perdón. Am, pero dice, repartir significa distribuir algo dividiéndolo en partes, como el chocolate. Esto es lo que hace la persona a quien Dios le da este don. El individuo reparte, comparte con los demás lo que Dios le ha dado a él. Tenemos ese maravilloso ejemplo, hermanos, de la iglesia, los creyentes en Macedonia que estaban ansiosos de dar ofrenda a los creyentes en Jerusalén. Vamos ahí porque es muy interesante, ¿no? El nombre de esa iglesia, Macedonia, que nos aliente a nosotros y nos anime a ser tanto como ellos. Segunda de Corintios 8:1 nos dice acerca de esta iglesia. Ellos estaban ansiosos de dar ofrenda a los que estaban necesitados en Jerusalén. Los creyentes en Jerusalén estaban siendo perseguidos, habían perdido casas, quizás familiares, estaban pobres y ahora esos creyentes les quieren ayudar. Segunda de Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hay personas, hermanos, como las de Filipenses, a quien Dios le ha dado el don de dar, de repartir, y a estas personas les encanta dar, buscan maneras de dar a otros, de ser hospitalarios, de proveer en tiempos de necesidad, etcétera. Buscan cualquier manera de ayudar a los que están necesitados, de dar a los que ellos saben tienen necesidad. Pero no digamos, bueno, yo no tengo el don de dar, de repartir, así que esto es mío y no damos. No, porque Dios también manda a todo creyente que haga estas cosas. Escuchen a Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir, más gozoso. Tú serás más feliz en tu vida espiritual en que tú des al que alguien te dé a ti. El Señor manda que demos de nuestro dinero para bendecir a los demás. Recordemos, hermanos, que los creyentes de la primera iglesia vendían sus territorios y posesiones y se los daban a los apóstoles para que lo repartieran de la mejor manera posible. Por eso, el primer lugar, hermanos, al cual tú debes dar es a tu iglesia local, porque tus líderes conocen de las necesidades que hay y cómo mejor repartirlas. También se da a la iglesia para poder avanzar el reino de Dios. Eso lo vemos en Filipenses cuando Pablo dice que ellos fueron los primeros en ayudarle a él. Cuando él se fue a Tesalónica, ellos fueron los que le dieron a él, los sustentaron como misionero para que él pudiera seguir avanzando el reino de Dios por su predicación. Pero es importante, hermanos, notar que estos creyentes lo hicieron cuando ellos mismos estaban en tremenda necesidad. Ellos estaban pobres y aún así le dieron ofrenda a otros pobres. O sea, no deberíamos de decir que no podemos compartir con los que tienen necesidad o dar a la iglesia, porque tenemos un ejemplo en la Biblia donde habían pobres y aún así dieron. También tenemos el ejemplo de la viuda. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Habían hombres ricos en el templo y estaban tirando sus bolsas de monedas, ¿verdad? Y vino una viuda y ¿qué puso ahí adentro?
todo lo que tenía. Específicamente, ¿cuántas? 2 blancas, dice. Y dijo en verdad el Señor, os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, yo sé que a veces hablamos de esto y esto es un tema muy íntimo en donde nosotros podemos decir, no, pero es que, y es muy difícil, ¿no? Porque hemos visto muchos malos ejemplos de iglesias, de personas que se llaman pastores, que han abusado esto. Vemos hoy el evangelio de la prosperidad, que dice, dame tu dinero y tú serás bendecido. Pero nosotros no te estamos mandando lo que dice la Biblia en dar porque queremos tu dinero. Es más, hermano, el servicio de muchos de ustedes, ¿ustedes le pagan a ustedes por eso? No, a mí no me pagan para estudiar y hacer esto. Yo no te estoy mandando a que des para que yo reciba de eso, para que yo me enriquece. Lo estamos haciendo por lo que dijo Pablo en Filipenses. A ver si lo encuentro rápido. Filipenses dice 4. Se nos va el tiempo. Filipenses 4, 17. Pablo les dice a estos creyentes, no es que busque dádivas, yo no busco tu dinero, él está diciendo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Para ti, él deseaba la edificación de los creyentes y hay edificación en el interior del creyente que da a los necesitados, que da para avanzar el reino de Dios. Ahora, hermanos, recuerda muy bien, el otro día el pastor hablaba acerca de dinero y no sé cuándo fue, pero él dijo, ¿con dinero o sin dinero? Y yo dije, va a citar esa canción que todos nosotros conocemos, ¿no? Con dinero y sin dinero. ¿Cómo sigue la canción, hermanos? Mire, lo conoce muy bien y no es de México. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Bueno, hermanos, y sigo siendo el rey. Sí, esa es la única que se recuerda a Steve. Y sigo siendo el rey. Pero no, eso, hermanos, es una profunda verdad si lo ponemos en el contexto del Señor Jesucristo, porque Él no necesita tu dinero. Con tu dinero o sin tu dinero, Él siempre hace lo que Él quiere. No te necesita. Pero ¿sabes por qué te manda que tú des de tu dinero? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así que, hermanos, ahí hay unos dones que se le ha dado a la iglesia. Pero no digamos otra vez, es que yo no sé cuál es el mío y yo no tengo que hacer eso. No, busquemos oportunidades para servirle a Él. Perdónenme, pero siempre me tardo. Yo sé que es así. Esa es una de las frustraciones de ser una persona que enseña, que hay tanto que decir, pero escuchen este testimonio acerca del servicio a la iglesia. Lo encuentro en este libro que les mencioné antes, Deje de coquetear con la iglesia, enamórese de la familia de Dios, por Joshua Harris. Dice así: conocí a Robert en una conferencia cristiana. Vino con un grupo de su iglesia para oírme hablar. En la última noche di un mensaje sobre la importancia de la iglesia local. Comencé preguntando, ¿está usted casado con la iglesia o está coqueteando con la iglesia? Y dice Robert, el testimonio de Robert, recordando los últimos 2 años, Robert vio que había empujado a la iglesia fuera de su vida, había invertido mucho en el club porque él tenía un Jeep y lo amaba y se unió al club de los Jeeps. Y había invertido mucho en el club del Jeep y muy poco en su iglesia local.
Si en la tarde del domingo tenía programada una travesía en jeep durante el servicio de la iglesia, miraba con ansiedad el reloj, preparado para salir apurado apenas terminara el sermón. Y luego recordó ese sábado en que le pidieron que ayudara a limpiar la iglesia para una conferencia especial que habría en el edificio. Dije que no, recuerda Robert. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Les había prometido a los muchachos del club que les ayudaría a recoger la basura en un sendero donde se haría una travesía. En realidad, no sentía pasión ni por la iglesia, ni por la gente de la iglesia. Podía hacer cualquier cosa por los muchachos del club, pero en realidad me costaba mucho si me pedían que diera de mi tiempo el fin de semana para servir a mi iglesia. Hermano, y yo no creo que es bíblico que se diga que tú no puedes dar por lo que vimos. La viuda, siendo pobre, dio. Pero si es difícil porque hay pagos, ¿no?, que se tienen que hacer. ¿Qué tal de tu tiempo? Nosotros damos tiempo, invertimos tiempo para ganar dinero, ¿no? Vamos y trabajamos 40 horas y nos dan dinero por eso. Si no puedes dar de tu dinero, si eso es, en este momento Dios lo ha dejado así en tu vida, ¿cómo estás dando de tu tiempo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo apasionadamente a la iglesia para servirle a Cristo y a los otros miembros de su cuerpo?